El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Antonio Jáuregui Mendieta. Él es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios de posgrado en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es abogado de la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Él nos va a tratar el día de hoy el tema Garantías Electorales y Neutralidad. Les damos la más cordial bienvenida y un aplauso, por favor. A ver, en primer lugar, muy buenas noches. Realmente es muy grato poder estar nuevamente. Bueno, en realidad son personas ya conocidas, ¿no? Y me da mucho gusto verles que sigan ustedes permanentemente este tipo de actividades académicas que lo que buscan es generar, digamos, un debate permanente en torno a la importancia de los temas electorales para el desarrollo de nuestro país. Entonces, sobre esa base, el tema que vamos a conversar hoy día es el tema de la neutralidad electoral, ¿no? Y hay que hacer precisión que, como lo veremos ya en su momento, en el transcurso de la exposición, que nos vamos a referir a un tipo específico de neutralidad que es la electoral, porque hay hasta tres, digamos, connotaciones de neutralidad que podemos encontrar nosotros tanto en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como en el discurso político cotidiano que se puede escuchar, bueno, por los medios de comunicación o permanentemente, ¿no? Muy bien, cuando nos referimos nosotros a neutralidad, nos estamos refiriendo a un elemento sumamente importante de las garantías electorales. Como ustedes saben, la legislación recoge elementos, ¿no? Conjunto de elementos que permiten dotar de validez y de legitimidad a los procesos electorales. Uno de estos elementos, y tal vez podríamos señalar que es uno de los elementos más relevantes en algunas opiniones muy bien informadas del ámbito de la sociología política, se considera que es tal vez el elemento más importante, el de la neutralidad. ¿Y esto por qué? Porque la neutralidad, que viene a ser de modo general la obligación de quienes ejercen función pública de abstenerse de intervenir en los procesos electorales para favorecer o perjudicar una determinada candidatura u opción en consulta, resulta sumamente relevante para efectos de la confianza ciudadana en la calidad del proceso electoral, es decir, en la calidad de nuestra democracia. Hay unos estudios muy interesantes que para ustedes que son personas interesadas en el ámbito político, vale recomendar, ¿no? Y viene a ser los estudios realizados por el profesor Martín Tanaka. Y él refiere que una de las particularidades de nuestra cultura política, como peruanos, es la desconfianza respecto de lo público. Y esta es una característica o un elemento que compartimos con gran parte de los países latinoamericanos, sudamericanos. Y esto tiene que ver básicamente con la, digamos, existencia en nuestra historia reciente, vamos a decirlo de esta manera, porque estamos hablando de 2, 3 siglos atrás, la presencia de estados que representaban una soberanía extranjera. Y se ha generado entonces una visión respecto a lo público como algo extraño, digamos, como parte de nuestra cultura, que evidentemente estamos en un proceso de revertir conforme se da desarrollo a este proceso importante de hacer más auténtica la cultura peruana, que ha, digamos, permitido el ingreso, el acceso a los círculos de toma de poder a sectores antes excluidos a través de diferentes representantes, diferentes organizaciones políticas y tal. Este proceso interesante para la sociología política que vive nuestro país, entonces, va a decantar en unos mayores niveles de confianza ciudadana respecto a lo público. Pero en ese contexto, el principio de neutralidad, que viene a ser la obligación de quienes ejercen la función pública, llámese autoridades políticas, funcionarios, servidores, ¿no?, se abstengan de intervenir en los procesos electorales, resulta sumamente valioso, sumamente relevante, ¿no? Entonces, la neutralidad electoral es una garantía electoral muy importante. Estas garantías electorales
están alineadas a los principios básicos que debe tener un proceso electoral para dotar de legitimidad, es decir, dotar de validez y además de la aceptación de los electores. Aspecto sumamente importante en una democracia en la que la opinión de los ciudadanos cuenta, ¿no? Si estuviésemos nosotros en una dictadura, la opinión de los ciudadanos no cuenta. Pero en una democracia, sobre todo una democracia liberal, como la que tenemos nosotros diseñada en nuestro ordenamiento constitucional, la opinión de los ciudadanos es sumamente importante, por lo tanto, la legitimidad de los procesos electorales es un tema sumamente relevante para la fortaleza institucional de un país. A ver, vamos a esperar que acabe la llamada. No acaba. Ya está. Una llamada un poco larga. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son entonces estos principios que debe reunir, que debe contener todo proceso electoral? Podemos referir 3 principios fundamentales, además promovidos por los multilaterales, promovidos por los organismos de observación electoral, universalmente en las democracias liberales, como es el caso de la nuestra. ¿Cuáles son estos principios? El principio de competitividad, es decir, que pueda haber una participación en competencia electoral de verdad, es decir, que haya competencia, que exista competencia para llegar a detentar los cargos de autoridades políticas, ¿no? Hay sistemas en los cuales no existe competencia, ¿no? Luego, el principio de la transparencia. Todo proceso electoral debe ser competitivo y debe ser transparente. Y en tercer lugar, el principio de libertad electoral, que decanta en nuestro ordenamiento jurídico en la libertad de sufragio, es decir, en la libertad de elegir, que no es sinónimo de la libertad física de ir y, digamos, hacer una inscripción en una cédula de sufragio e ingresar la cédula en el ánfora. La libertad de elegir es en realidad una libertad de tipo moral, de determinar sin presiones ni coacciones dónde oriento mi preferencia electoral. Entonces, sobre esa base, las garantías electorales, como es el caso de la neutralidad, que es nuestro tema de hoy, están orientadas a observar principios universales que debe reunir todo proceso electoral, como son el principio de competitividad, es decir, que haya competencia política, o podemos decirlo de otra manera, que haya verdadera competencia para lograr escaños o cargos de autoridades políticas. En segundo lugar, el principio de transparencia, es decir, que exista una clara, muy clara hay que decirlo, reglas de juego, y que las reglas de juego no se cambien con objetivos direccionados a determinados intereses. Es decir, que se respeten las reglas de juego preexistentes, que no existan reglas de juego destinadas para un objetivo. Por ejemplo, cuando en algunas democracias endebles o dictaduras que ha habido en nuestra región, se ha modificado el ordenamiento legal o constitucional para permitir la reelección de algunos determinados jefes de Estado, entonces se rompe el principio de transparencia porque se rompe las condiciones preexistentes de competencia electoral para un determinado objetivo. Entonces, sin ánimo de quedarnos en el tema, de repente de algún país cercano a nuestro, sino refiriéndonos a los principios que debe reunir todo proceso electoral, decíamos entonces que tiene que haber competitividad, transparencia, que viene a ser esta clara predeterminación de reglas de juego y que no se cambie, y finalmente el tema de libertad política, libertad electoral. 3 principios: principio de competitividad, principio de transparencia, principio de libertad, que no viene a ser la libertad física de caminar hacia un centro de votación y poder ahí marcar una preferencia electoral e ingresar la cédula de sufragio en el ánfora, sino viene a ser propiamente la libertad de elegir. Es decir, que no se utilicen mecanismos para orientar nuestra preferencia electoral. Evidentemente eso es, digamos, difícil de controlar en sentido estricto, porque evidentemente la voluntad, y esto
La voluntad de las personas puede ser influenciada, sí, por mecanismos de propaganda, sí, eso es cierto. Por eso es que existe el marketing y es una actividad tan importante para efectos del mercado. Es sumamente relevante. Muy bien, sobre esa base, entonces, las garantías electorales, como es el caso de la neutralidad, que es nuestro tema de hoy, se alinea entonces a un tema profundo y trascendente en el ámbito de la explicación de lo político. ¿Por qué? Porque la neutralidad, como ya lo he mencionado anteriormente, está destinada a dotar de legitimidad a un proceso electoral. La neutralidad está destinada a dotar de validez a un proceso electoral. Pero básicamente es una validez o una legitimidad de orden político. Es decir, que haya una aceptación honesta por parte de los ciudadanos de que el proceso electoral expresa la voluntad de los electores. Expresa fielmente, además, la voluntad de los electores. Entonces, sobre esta base, si dota de legitimidad, nosotros estamos entrando a un tema profundo y trascendente que ha sido motivo de estudio desde la filosofía, pasando por la filosofía política, la sociología política y finalmente la politología moderna. Y es el estudio de la legitimidad que está alineado a la soberanía. Es decir, desde tiempos inmemoriales, el hombre trataba de explicar cómo es que podíamos dotar de validez a una determinada autoridad. Entonces, la forma como se dota de validez a una determinada autoridad es la legitimidad. Y la legitimidad dota entonces de soberanía. Muy bien. Si nosotros hacemos un rápido paso por nuestra historia de las ideas políticas, encontramos que la primera forma como se explicó la legitimidad y la soberanía está alineada ¿a qué concepto? ¿Alguien podría proporcionarme una idea? ¿A qué concepto alineábamos inicialmente las sociedades humanas, que en realidad todas se parecen mucho? ¿A qué concepto alineábamos la soberanía, la legitimidad? Estamos en el tema. La neutralidad va a aparecer en el siglo XVIII, como lo ven ustedes. Al concepto de Dios. Entonces, de Dios provenía la legitimidad y por eso es que muchas de las estructuras políticas eran estados de tipo teocrático. En el occidente europeo, al que nosotros estamos conectados históricamente por la presencia hispánica en América, este concepto de soberanía a partir de Dios se explayó por todo el medioevo. Entonces, hemos generado históricamente un concepto de soberanía a partir de Dios. Dios era la fuente de soberanía, por lo tanto era la fuente de legitimidad para los gobiernos. Hasta que aparecen unas ideas que estaban a punto de cambiar toda la orientación del pensamiento humano, sobre todo en materia política. Y vienen a aparecer las ideas liberales. Y el liberalismo, entonces, aporta un nuevo concepto. La soberanía no puede venir de Dios, porque Dios finalmente tiene una connotación abstracta. La soberanía tiene que provenir del ciudadano. Entonces, la soberanía tiene que venir del individuo y aparece el liberalismo que pone al individuo como objeto que dota de soberanía al poder político, al poder constituido. Y en este modelo de pensamiento es que se ha desarrollado la historia política completa reciente. Todas las reformas sociales, el pensamiento social, lo que también llaman en economía política el estructuralismo o el marxismo, se desarrollan dentro de una visión liberal que se opuso y derrotó finalmente, históricamente derrotó, ¿a qué concepto? Al absolutismo monárquico. Entonces, ante un soberano cuya legitimidad provenía de Dios,
como su nombre lo dice, que tenía el poder absoluto y concentrado todo en su mano, el poder de legislar, el poder de ejecutar las políticas, o sea, gobernar, y el poder de administrar justicia. Ante un soberano que tenía concentrado en sí todo el poder y producto, además, de ya una estructura de Estado con ejército profesional, diplomacia, como fue el que se desarrolló en los absolutismos europeos del siglo XVIII, sobre todo el francés, emerge el republicanismo como una expresión del liberalismo. Y dentro del liberalismo se han desarrollado todas las diferentes connotaciones, todas las diferentes visiones de explicaciones de lo político y de legitimidad de lo político, ¿no? Hemos tenido nosotros en el siglo XX una confrontación sistémica de tres grandes frentes, ¿no? Teníamos los liberales, que estaban liderados por Inglaterra, promovido expresamente por Inglaterra. Churchill era un liberal convicto y confeso, como se podría señalar. Teníamos luego los estructuralistas, que creían en una estratificación de clases sociales y que la soberanía provenía del pueblo, pero de una revolución proletaria, de una guerra revolucionaria. Y todo este bloque era el bloque que estaba en Europa del Este, pero hubo una tercera visión también cuya legitimidad era dotada del poder del pueblo a través de una revolución, pero una revolución burguesa, que eran las ideas totalitarias. Para suerte nuestra, esas ideas fueron derrotadas en la Segunda Guerra Mundial y hay evidencia para poder pensar que políticamente también han sufrido un revés los estructuralistas, pero que tienen al individuo como fuente de legitimidad. Entonces, volviendo al tema de la neutralidad, ¿y por qué les he hecho este repaso histórico? Porque la legitimidad y la soberanía en una democracia liberal está alineada a que ese poder del Estado que está concentrado en el absolutismo, o que estuvo concentrado en el absolutismo, en un solo puño, se segmente en tres expresiones distintas: el que legisla, el que ejecuta las políticas o gobierna, y el que administra justicia. Y es ahí donde emerge el principio de neutralidad, que obliga a quien ejerce la autoridad política a abstenerse, pues, de administrar justicia, abstenerse de legislar, pero también abstenerse de intervenir en un proceso electoral, porque si realmente somos iguales, necesitamos que haya una abstención de quien ejerce el poder para que no use esos recursos y esa posición en beneficio de determinadas coyunturas políticas. Entonces, realmente, cuando hablamos, mis queridos amigos, de neutralidad electoral, estamos refiriéndonos a la esencia misma del modelo político que vivimos. Entonces, es un tema realmente relevante, y es un tema muy relevante que los ciudadanos, no solamente la administración electoral, sino fundamentalmente los ciudadanos, tengan incorporado ese concepto, porque finalmente son los ciudadanos los que construimos la institucionalidad en un país. Muy bien, entonces eso es un poco para comenzar. Ahora bien, sobre esa base, ¿cuáles son las funciones del Jurado Nacional de Elecciones? Como ustedes ya lo tienen bastante claro, el jurado tiene funciones diversas. Pueden ubicar la función fiscalizadora y la función jurisdiccional o de administración de justicia como funciones que se vinculan a la supervisión, al control de la neutralidad política, la neutralidad electoral, perdón, ya como una garantía electoral prevista en el ordenamiento jurídico, ¿no? Pueden ustedes apreciar ahí, el jurado fiscaliza, ¿no?, que los procesos electorales se realicen observando el principio de neutralidad. También administra justicia, es decir, emite los pronunciamientos correspondientes cuando se advierta esta conducta, y también ejerce a través de, disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la legislación electoral, es decir, emite reglamentos con este fin. Muy bien, como les estaba conversando, ya entrando en materia propiamente de la neutralidad, podemos encontrar hasta tres definiciones de neutralidad. Una neutralidad genérica, que es la que coloquialmente podemos nosotros referir en la conversación común, pero que refiere esencialmente que, como lo define la Real Academia de la Lengua Española,
a la condición de no participar de ninguna opción en conflicto. Es decir, la neutralidad implica que no se compromete con ninguna de las opciones en conflicto. Y ustedes deben recordar, en la historia de la guerra hay estados que son neutrales. Suiza, por ejemplo, fue un estado neutral en la Segunda Guerra Mundial. No participó y además tiene una neutralidad permanente. No se, digamos, incorpora a los conflictos bélicos, a las conflagraciones bélicas que hemos vivido en el siglo XX. Luego podemos referir una neutralidad política, que es general, ¿no? Y está referida al deber de actuar con absoluta imparcialidad política, económica, de cualquier otra índole en el desempeño de las funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Es decir, si yo ejerzo función pública, la neutralidad política me obliga a abstenerme de favorecer, pero en este caso podemos ver, por ejemplo, que está enfocado básicamente al ámbito de contratación, a ámbitos distintos al electoral, ¿no? Y en una tercera fila podemos ubicar ya a la neutralidad electoral. Ahí dice neutralidad política, yo les ruego, por favor, corrijan, es neutralidad electoral, que es propiamente la que corresponde al ámbito de los procesos electorales. Y esta es la obligación de quien ejerce función pública de abstenerse de intervenir en los procesos electorales. Entonces, mientras que la neutralidad política genérica implica la obligación de no comprometer tus afectos personales, amicales, políticos o económicos en favor o en desmedro de determinadas opciones que pueden estar participando digamos, de concursos o participando de actividades vinculadas al Estado, la electoral propiamente, que es el concepto inferior, refiere a la obligación de quienes ejercen función pública de abstenerse para favorecer o perjudicar determinadas candidaturas u opciones en consulta. Es una neutralidad más específica. Muy bien. Entonces, podemos señalar que hay un tipo de neutralidad específica que está vinculada al ámbito de los procesos electorales. Ahora, evidentemente es complejo realmente para que una persona que ejerce autoridad, la condición de autoridad política, tampoco es que se le limite el derecho que tiene para poder expresar su opinión. El asunto es que puede ejercer ese derecho a expresar su opinión siempre y cuando no emplee para ello recursos públicos o la condición de autoridad. Fuera de ese ámbito, es decir, si sale, por ejemplo, un video de una persona que ejerce función pública o que tiene la condición de autoridad política y en un ámbito de un almuerzo familiar expresa una opinión política, eso definitivamente no implicaría una infracción al principio de neutralidad, porque es una persona que, aun cuando ejerce la función pública, también tiene derecho a expresar sus opiniones. Lo relevante es que no hay uso de recursos públicos o de la condición de autoridad. Pero si la persona que ejerce la función pública, que ejerce la condición de autoridad, lo hace o hace expresión, ¿no?, de alguna o expresa algo que tenga contenido electoral utilizando la condición de autoridad política, entonces sí existe una infracción porque está haciendo uso de ese recurso que es el tener la condición de autoridad política. Muy bien. También podemos encontrar algunas definiciones en torno a qué es un funcionario público, un servidor público y qué es un organismo público. Muy bien. ¿Qué es un funcionario público? Es aquel que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan política de Estado y o dirigen organismos o entidades públicas, ¿no? Ahí tienen ustedes también la base legal, no sé si la logran distinguir, es la Ley Marco del Empleo Público, artículo 4. En cuanto a servidor público, sí, Ley Marco, artículo 4. En cuanto a servidor público, es todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, que desempeña actividad o funciones en nombre del servicio del Estado. También hace referencia al artículo 4 de la Ley 27815.
Muy bien, ¿y qué cosa es un organismo público? Es un ente público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto para no depender de ningún poder del Estado, con objeto de actuar con independencia, imparcialidad y objetividad en sus funciones. Para efectos presupuestarios y contables, como ejecutores de gasto, están obligados a cumplir con las leyes y normatividad vigente en las materias. Entonces ahí tenemos algunas definiciones en torno a las diferencias entre funcionario y servidor público y organismo público de acuerdo a la legislación vigente. Ahora bien, pero ¿en qué se materializa la neutralidad electoral? Que era lo que habíamos venido conversando. Y voy a repetir lo que mencioné hace un momento. Básicamente se materializa en dos aspectos centrales. Primero, en la obligación de abstenerse de usar bienes o recursos públicos en general para favorecer una determinada candidatura o opción en consulta. Entonces, ustedes pueden apreciar ahí que una forma como se materializa es el uso de recursos públicos. Desde el punto de vista electoral es complejo dentro de la actividad de fiscalización, porque evidentemente ahí ya entramos en el ámbito de la competencia de Contraloría, que puede determinar si existe el uso o no de un recurso del Estado, Este ámbito es un poco más abstracto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salvo que haya algún video, por ejemplo, que registre pues, el uso de vehículos de alguna entidad del Estado, ¿no? O infraestructura del Estado, que podría ser básicamente en ese marco que podría darse el uso de recursos o bienes del Estado. Y en el otro contexto, y en el otro ámbito, es abstenerse de usar la condición de autoridad política o la función pública para favorecer una determinada candidatura o opción en consulta. Vamos a imaginarnos que una autoridad que fuere, puede ser un alcalde, un presidente regional o un congresista, usa momentos en los que está desarrollando su función, puede ser la inauguración de una obra, y entonces en ese contexto emite una expresión que tiene contenido electoral. Entonces ahí se materializaría concretamente este presupuesto. Entonces la neutralidad electoral tiene dos presupuestos: el uso de recursos, bienes, el uso de recursos materiales, ¿no? Bienes o muebles, inmuebles, o el uso de la condición de autoridad. Básicamente en esos dos niveles es que se desarrolla las infracciones a la neutralidad. Ahora bien, ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados? Podemos apreciar ahí que son bienes jurídicos tutelados aquellos bienes que el derecho protege, ¿no? En el caso de la neutralidad electoral, podemos apreciar que la legislación protege, en primer lugar, condiciones de equidad en la competencia política. Y en segundo lugar, la libertad de sufragio. La libertad de sufragio. Es decir, ¿qué libertad puede ejercer un ciudadano que está siendo bombardeado por una determinada autoridad con el uso de esa condición de autoridad? Porque evidentemente una persona como nosotros, que está, digamos, que no tiene la condición de, vamos a referirnos específicamente al caso de una autoridad política, ¿no? Que no tiene esa condición, es difícil que logre tener el uso de medios de comunicación como lo puede tener una autoridad política. Entonces, en ese contexto, se busca condiciones de equidad, ¿no? Además que puede entrañar el uso de recursos, que es del Estado, que son de todos los peruanos, ¿no? Entonces, sobre esa base, los bienes jurídicos tutelados son, en primer lugar, condiciones de equidad. Esas condiciones de equidad son fundamentales porque, como ya lo habíamos conversado anteriormente, está vinculada a los principios universalmente reconocidos de los procesos electorales. Está vinculada a los principios fundamentales de la calidad, que dotan de calidad a una democracia electoral, o a unas elecciones más propiamente, ¿no? Porque yo lo he reiterado y he sido enfático en ello, que la calidad de una democracia realmente está en función a la calidad de sus partidos políticos, ¿no? Pero para el caso de la neutralidad es un elemento central que dota de calidad al proceso electoral. Dota de calidad al proceso electoral. Muy bien. Y el segundo bien jurídico tutelado es el de la libertad de sufragio, porque realmente
está diseñada, ¿no?, como pensando en esto como una arquitectura institucional, la neutralidad que recoge nuestra legislación como un principio y una garantía fundamental, está diseñada para proteger al ciudadano de que sea influenciado de alguna manera por quienes quienes tienen a su cargo el uso de los recursos públicos o la función pública. Muy bien. Y evidentemente todo esto está orientado hacia el aspecto esencial, que las votaciones traduzcan en forma auténtica la voluntad de los ciudadanos, la voluntad de los electores. Muy bien, ¿cuáles son entonces las conductas prohibidas? Podemos, no sé si se aprecia en forma adecuada, entonces le voy a dar lectura. Si no se ve, lo que pasa es que han prendido la luz y creo que es bueno apagarla, ¿no? No sé si me podrían ayudar alguien, creo que yo mismo. Lo que pasa es que a veces por querer ayudar, dice que, o sea, por hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero, dice el dicho, ¿no? Y aquí fue un caso así, ¿no? Por hacer el bien que quiso el amigo, lo dejó sin posibilidad de ver a los amigos del fondo. Ahora sí ven correctamente, muy bien. Sobre esa base, entonces, ya estamos, habiendo votado un poco cuál es la naturaleza de la neutralidad y cuáles son, digamos, los ámbitos en los cuales se puede materializar la infracción, ahora podemos ver cuáles son las conductas expresamente prohibidas por la legislación, concretamente la Ley Orgánica de Elecciones. Muy bien. En primer lugar, dice intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad de sufragio, utilizando la influencia de su cargo o de los medios que dispone o que estén a su cargo. Muy bien, entonces, aquí hay una conducta específica que está orientada a intervenir en el acto de sufragio. En lo que mi modesta experiencia me ha dado como fiscalizador electoral, no es muy recurrente que haya una intervención directa en el acto de sufragio, ¿no? Usualmente las afectaciones al principio de neutralidad están más vinculadas al uso de la condición de autoridad durante la campaña, lo que afecta a condiciones de competitividad, ¿no?, de transparencia. Básicamente competitividad y libertad me parece. Luego tenemos otra conducta prohibida, practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato. Bueno, lo que habíamos estado mencionando, practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato. Y hay que mencionar que la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 150, tiene una redacción muy precisa para quienes son alcaldes, regidores y servidores de los gobiernos locales. Artículo 150 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Hay una disposición expresa ahí, que vale mencionar acá porque está alineado a este tema. Tercer punto, interferir, ¿no? Es una conducta prohibida interferir bajo cualquier pretexto en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio, ¿no? Esto tampoco es algo que en mi modesta percepción haya visto como una cosa recurrente. Cuarto aspecto, imponer a personas que tengan bajo su dependencia la afiliación a determinados partidos políticos o al voto por cierto candidato, o hacer valer la influencia de su cargo para coactar la libertad de sufragio. Otra conducta prohibida es demorar los servicios de correos o mensajeros que transportan o transmitan elementos o comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral. Otra conducta prohibida, ¿no?, es la vinculada a formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna agrupación política o candidato. Acá debería vincularse también opción en consulta, ¿no?, porque guarda lógica, es coherente esta normatividad con los procesos de consultas, ¿no?, o referéndums, en tanto la propia Ley Orgánica de Elecciones establece que esta legislación es aplicable a las elecciones generales para el presidente de la República y vicepresidentes, a las elecciones congresales, ¿no?, la representación nacional,
para elecciones de representantes peruanos ante el Parlamento andino y también para los referéndums de modo general. Entonces, es aplicable también a los referéndums, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en esta normatividad, encontramos de repente que está alineada en gran medida a un país que ya parece no tenemos, es decir, un país en el que había violencia política. Entonces, esas formas de ingresar al centro de votación, concretamente a la mesa de sufragio, eran figuras que ha previsto la Ley Orgánica de Elecciones para un país, digamos, convulso por este tipo específico de violencia, que era la violencia política. Estamos hablando del periodo en el cual ya se estaba derrotando, esta ley emerge, un periodo en el cual se estaba derrotando a un enemigo terrible que tuvo el país, que fue este tipo de insurgencia y violencia política. Entonces se diseñó una estructura institucional de este marco. Pero nosotros hemos ingresado en el país ya a una tercera ola democratizadora, ¿no? Entonces, en esa tercera ola democratizadora que se está desarrollando en nuestro país, definitivamente las formas de infracción al principio de neutralidad ya no son tan, no son, digamos, tan, son mucho más sutiles, pero que igualmente afectan ese aspecto crucial, central, que debe tener todo proceso electoral. ¿Qué aspecto habíamos mencionado? El aspecto de confianza. Vean ustedes, en una democracia, la confianza es el elemento central. Yo recuerdo que, y eso es bueno conversarlo en este tipo de ocasiones, ¿no? Un muy destacado funcionario del Jurado Nacional de Elecciones tuvo oportunidad de viajar a un país europeo, era Suecia, y él nos hacía referencia a esta anécdota, ¿no? Que había tenido entonces les habían mostrado a las personas que viajaron con él, que eran de varios países latinoamericanos, les había mostrado cómo funcionaba, podríamos decir, qué bien que funcionaba el Estado sueco, ¿no? Y dentro de esta experiencia estaba previsto que cada uno de los participantes podían luego pedir qué entidad concreta querían conocer para ver cómo funcionaba. Entonces este señor pidió, como era natural, ustedes comprenderán, pidió pues conocer los organismos electorales suecos. Y la sorpresa empezó cuando advirtió en los rostros de las personas que le escucharon cierta sensación de desconcierto. Luego le dijeron que en Suecia no habían organismos electorales. Y evidentemente eso tiene una explicación, no es que los organismos electorales no sirvan, todo lo contrario, yo creo que son, en el caso peruano, fundamentales para la construcción de una institucionalidad democrática. Pero para sociedades como la sueca y muchas sociedades europeas, la confianza en su sistema político es de tal magnitud que no necesitan un aparato permanente. Entonces la confianza es importante y sociedades como las nuestras que han llegado al liberalismo producto de la coyuntura y que no ha emergido ese pensamiento de una sociedad de iguales realmente, como por ebullición propia, como sucedió en Europa, ¿no? Que la visión del liberalismo de los ingleses emerge porque se dieron cuenta que era necesario tener derechos de propiedad. Y emerge un liberalismo en función a la idea económica de tener derechos de propiedad, porque no solamente podían tener derechos de propiedad los nobles, sino todos. Y eso fue la condición sine qua non a partir de la cual los británicos fueron imperio 200 años después. Y en Francia la condición del liberalismo emerge como idea de libertad personal. Yo quiero ser igual y libre. Entonces la libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que es el eje de su escudo incluso, emerge entonces como una visión, pero emerge de sí misma. Aquí en Sudamérica los procesos de independencia que enarbolaban ideas liberales, como la Bolívar, por ejemplo, básicamente surgen por impacto del debilitamiento de la corona española, fue hasta invadida por Francia, le pusieron hasta un rey, hermano de Napoleón. Entonces, si hacemos nosotros, y esto no es historia, estamos hablando acá de cultura política, nuestra cultura política emerge en ese marco y evidentemente acá es más
más largo el proceso de construir, pero no quiere decir que no estemos construyendo una institucionalidad democrática, lo estamos haciendo. Y en el caso peruano, en un periodo muy corto, porque yo recuerdo con mucho interés haber escuchado las clases del profesor Sinesio López, quienes tienen el gusto de conocerlo, maestro extraordinario, y decía que realmente nuestra democracia viene de Velasco para adelante, porque realmente es ahí cuando se logran los niveles o se da el inicio del proceso de inclusión real. Y probablemente es muy interesante porque podemos encontrar elementos para darle validez a esa aseveración, ¿no? Hay mucho de eso. Entonces nosotros estamos construyendo una institucionalidad, no es que no la tengamos, pero sobre la base de un proceso particular. Pero eso no quita que tengamos que dotar en mayor medida, como política de Estado, debiera estar el dotar de confianza a los ciudadanos respecto a los procesos electorales, porque eso tiene una gran influencia en la calidad de nuestra democracia. Y en ello, todo este conjunto de elementos que hemos venido conversando son cruciales. Entonces yo creo que acá me enfocaría, y es una pena que no haya un micrófono inalámbrico, me enfocaría en este recuadro. Me enfocaría en que la neutralidad debe estar más atendida y creo que acá hay que hacer un llamado a los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen una herramienta fundamental. ¿Cuál? El voto. El voto. Atentos como ciudadanos porque en nuestra legislación recoge un elemento que es importante verificar y a todo nivel, a nivel transversal, desde el alcalde distrital, pasando por el provincial, el presidente regional, todas las autoridades deben observar ese principio a efecto de que nuestros procesos electorales gocen de mayor confianza. Muy bien. Muy bien, ¿y cuáles son las prohibiciones respecto a las entidades? Un poco ya para concluir con esta diapositiva. Primero, imponer a dichas personas, que las personas se afilien a determinado partido. Imponer que voten por cierto candidato o opción en consulta. Hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad de sufragio y hacer propaganda o campaña en contra de alguna agrupación política, candidato o opción en consulta. Nuevamente, estamos refiriéndonos a la Ley Orgánica de Elecciones. Es el artículo 347 de la Ley Orgánica de Elecciones el que refiere estas prohibiciones. Muy bien, entonces yo con esto concluyo. El tema de la neutralidad no es un tema extenso, como ustedes habrán podido ver, es un tema bastante concreto. Pero esa concreción que tiene no le resta profundidad. Como ustedes habrán podido advertir, está alineado esencialmente al tipo de democracia que nosotros tenemos, es decir, a una democracia liberal. Quiero cerrar diciendo que la gobernabilidad como condición para el desarrollo económico de nuestro país está fuertemente alineada a la calidad institucional. Y entonces la calidad institucional en el ámbito político. Nuestro país ha hecho importantes reformas de la institucionalidad y el marco económico. Hemos creado organismos reguladores de inversión, hemos creado políticas en el ámbito económico, pero tenemos, y eso lo advierte Martín Tanaka, que es un referente necesario en el ámbito de la sociología política o de la politología peruana, pero tenemos un déficit aún en el marco de la institucionalidad política. Entonces, la gobernabilidad no es sino la articulación coherente entre el mercado y la democracia. No basta para tener gobernabilidad y desarrollo, no basta con tener políticas de mercado. Son sumamente importantes, pero también necesitamos la otra patita, vamos a llamarlo de esa manera, de la estructura. Y en ese orden, la fortaleza de los sistemas o de los partidos políticos y el respeto desde el Estado a la transparencia y equidad de las elecciones son temas realmente relevantes, ¿no? Y eso es lo que hemos conversado ahora, eso es el principio de neutralidad. ¿Ok? Muchas gracias por su atención, no sé si tienen alguna pregunta. Muy amable.
Mira, acá hay preguntas bien concretas, así tan concretas como la neutralidad. La pregunta es, si un alcalde apoya políticamente en esta revocatoria, consulta popular, y existen pruebas sobre un favoritismo, ¿cuál sería su responsabilidad? A ver, lo que sucede es que el Jurado Nacional de Elecciones, o mejor dicho, la legislación electoral prevé, digamos, una jurisdicción electoral. Entonces, la jurisdicción electoral básicamente es, para este caso, está vinculada al control, ¿no?, de este tipo de conductas, pero la responsabilidad sería en el ámbito electoral. Nosotros no podríamos opinar si existe ahí una responsabilidad de tipo penal o civil. Ese tipo de materias escapa al ámbito de competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Y hay que señalar una cosa adicional. Para los procesos electorales, concretamente, existen lo que se denominan jurados electorales especiales, que vienen a ser los que ejercen competencia para administrar justicia en primera instancia. De tal manera que ahí habría que respetar la competencia de esa primera instancia, ¿no? No podría emitir una opinión más allá de decir genéricamente que la responsabilidad, para dar respuesta a la pregunta, la responsabilidad sería electoral, ¿no? ¿Qué aconseja sobre la neutralidad para esta consulta de revocatoria? Bueno, más que aconsejar, yo creo que ya están instalados organismos electorales como los jurados electorales especiales, órganos electorales, que están encargados pues de la fiscalización de este aspecto, ¿no? Entonces habría que dejar en el ámbito de su competencia que ellos ejerzan sus funciones, ¿no? ¿Cómo demostrar que la autoridad política utiliza fondos del Estado para hacer propaganda a favor o de la revocatoria? Por el no. Bueno, es un poco complejo eso, ¿no? Porque en realidad, ¿quién es el órgano que puede determinar el uso de recursos públicos? La Contraloría. Entonces yo por eso les señalaba oportunamente que es mucho más sencillo, por ejemplo, si es que existe algún video que determina el uso de algún vehículo, eso es de alguna manera ostensible. Ahora, el uso de vehículos para una actividad de favorecimiento o que perjudica una determinada consulta, es bien complejo realmente probar eso, o sea, vincular los hechos, ¿no? Es realmente complejo, tampoco es cuestión de atribuirle a una autoridad digamos, que comete una infracción fácilmente, ¿no? Eso tampoco es algo, mucho menos en el jurado, que es tan cuidadoso del debido procedimiento y tal, ¿no? Eso no es posible. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué rol cumple el Jurado Nacional de Elecciones cuando se rompe el pacto ético electoral? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo imparte neutralidad para el control de esos actos? A ver, hay que distinguir, digamos, dos aspectos bien distintos y fácilmente diferenciables, además. El pacto ético electoral es una muy positiva iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones destinada a crear un acuerdo de carácter de voluntad política entre los que participan en esta revocatoria para que el debate se centre en una exposición de ideas, ¿no? No tiene una connotación jurisdiccional el pacto ético electoral, sino es una propuesta de voluntad política, es un acuerdo político, de modo tal que allí el jurado no imparte justicia al respecto, ¿no? El jurado lo que hace en este caso es establece un mecanismo de voluntad política. Y eso es relevante en la medida en la que, para efectos electorales, la buena disposición de los actores electorales es clave. Como les decía, hay democracias bastante bien afirmadas, como las europeas, en las cuales no hay organismos electorales, pero existe confianza. Entonces, lo que hace el jurado busca incorporar a través del pacto ético electoral un elemento de confianza, que es muy relevante para nuestra democracia. Hay un montón de papelitos y a veces no entiendo la letra. Dice, ¿cuál es la sanción para los candidatos que están en campaña
como candidatos, pero están aún en un municipio y usan los recursos. Muy bien, lo que pasa es que, a ver, la norma establece que hay, digamos, una conducta prohibida, que viene a ser el usar los recursos, el usar la condición de autoridad. Lo que hace el jurado es advierte esa conducta y invoca que esa conducta se omita. Eso es lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, también la norma prevé que hay sanciones de naturaleza penal, es decir, será sancionado. Ese ámbito de competencia no corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, de tal manera que no tendría ningún sentido que acá yo pueda decir cuál es la sanción en ese marco, ¿no? Ya corresponderá a los órganos competentes emitir ahí algún pronunciamiento. ¿Usted cree que algún día, en algún momento, se podrá desaparecer la democracia? No, yo creo que la democracia es una creación humana, y como creación humana no es perfecta, sino más bien perfectible. La evidencia que tenemos es que la democracia liberal que ahora vivimos, o que estamos tratando de construir los peruanos, que se está tratando de construir en el mundo, es bastante mejor al absolutismo y a la tiranía, es bastante mejor a los totalitarismos, es bastante mejor a los autoritarismos, porque aún con todas las deficiencias que se pueden ver, no solamente en nuestro país, yo creo que la democracia es una creación humana que tiene, digamos, aspectos opinables en todo el mundo. Ahora mismo se han dado procesos electorales en Chipre, se están dando procesos electorales en Italia, ¿no? Entonces, en Egipto están eligiendo una nueva Asamblea Nacional. Entonces, la democracia en todos lados tiene aspectos que pueden ser mejorables, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que, así como en algún momento el absolutismo era legítimo, es probable que con el devenir de la historia haya una evolución y migremos de repente a una forma tal vez más auténtica de expresión de la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Pero en tanto y en cuanto a la evidencia histórica que tenemos, la democracia, con todos sus defectos, resulta un régimen bastante mejor que la tiranía, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y finalmente, acá hay una expresión que dice, totalmente de acuerdo con la disertación suya, pero aún nos quedamos en la teoría, porque en la práctica real es que no hay ¿qué dice acá? Neutralidad aún en las entidades tutelares. Somos testigos de la manera. Vaya, esa última parte no entiendo. A ver, lo que sucede es que no es que no exista la neutralidad, lo que pasa es que hay ocasiones en que se infringe esa neutralidad. En la medida en la que está regulado en la legislación, que está prohibido que una autoridad pueda intervenir, quiere decir que ya se tiene esto como un principio fundamental de nuestra democracia. El hecho que hayan infracciones no implica de que no sea parte de lo políticamente correcto, no sea parte de nuestro modelo. Nuestro modelo político busca que haya una abstención de las autoridades. Ahora bien, es muy importante que los ciudadanos tengamos muy claro el hecho de que el cambio para mejor de nuestro sistema político no va a ser producto solamente de unos organismos electorales como lo son, muy técnicos, muy neutrales y muy enfocados en el fortalecimiento de la democracia, sino que también es importante que haya una ciudadanía más activa. Entonces el ciudadano tiene que tener, con el voto y con su capacidad personal de expresar su voluntad política, también hay un importante espacio para aportar, ¿no? Yo les recomiendo La democracia en América de Tocqueville, un francés que fue de paseo a Estados Unidos para hacer un estudio en teoría sobre el tema, sobre cómo evolucionaban los inventarios de funerarias.
pero resultó haciendo un estudio interesante sobre cómo funciona el sistema político en Estados Unidos. Y él decía, la diferencia entre Francia y Estados Unidos, estamos hablando, miren, casi 300 años, es que en Francia se cae un puente y entonces los franceses van y le piden al alcalde, al regidor que hable con el alcalde, para que el alcalde hable con el prefecto y el prefecto hable con el gobernador y entonces construyen el puente. En Estados Unidos, si se cae un puente, los estadounidenses construyen el puente y notifican a la autoridad para que le dé mantenimiento. Entonces, esas características que tiene la cultura anglosajona en lo político son interesantes de atender. Esas características que hace que todos se sientan responsables del tema, todos. Entonces, cuando acá encontramos que hay situaciones en las cuales para el ciudadano puede haber una afectación al principio de neutralidad porque puede advertir un hecho determinado, cual fuere, entonces tiene con el voto una herramienta importante para poder expresar su voluntad al respecto. Muy bien, yo les agradezco la gentileza, la atención de haberme tolerado todo este rato y quedo a sus órdenes para otra oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos la participación y brillante exposición del doctor Jorge Jáuregui. Agradecemos su asistencia y los invitamos para el próximo martes. Nos pueden acompañar con la última charla del martes electoral. Muchas gracias. Buenas noches.